Hola, buenos días. Vamos a comenzar el segundo panel del día, opciones jurídicas para protección de variedades vegetales. Vamos a pasar, por favor, el video de presentación del panel y los dejo con Leonardo Cordeiro, moderador del panel. Opciones para la protección jurídica de variedades vegetales. Francesco Matina, Oficina Europea de Variedades Vegetales, Francia. Santiago Jarrín, Plantas Técnicas Plantec, Compañía Limitada, Ecuador. Moderador, Leonardo Cordeiro, Gruenbaum, Osinhas y Teixeira, IP, Brasil. Hola, buenos días a todos y a todas. Primeramente me gustaría agradecer a CIPI por la invitación a hacer esta moderación de un tema muy interesante que es hablar de variedades vegetales, que es un tema un poco sensible para nosotros que manejamos propiedad intelectual. El Instituto de la Variedad Vegetal es un poco sensible porque a veces hace alguna confusión con patentes, lo que se puede proteger o no. Por patentes sabemos que los seres vivos no son, o parte de ellos no son patentables, y por variedades vegetales hay la posibilidad de se patentar algo más o menos por ahí. Entonces siempre es importante tener muy claro las diferencias. Entonces para mí fue un placer estar acá con Francesco y con Santiago para hablar de este tema. Bueno, primeramente vamos a empezar a hablar con una visión un poco más técnica, jurídica, administrativa, una visión europea que Francesco no va a pasar, Francesco Matina. Francesco ha sido nombrado presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, la sigla en inglés CPVO, por el Consejo de la Unión Europea, ahora en diciembre de 2021. Es abogado de formación en Derecho de la Universidad de Parma, Italia. Cuenta con especializaciones en Derecho de la Unión Europea, del Colegio Europeo de Parma, Italia, y en Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante, España. Tiene su carrera todo trabajando con propiedad intelectual, variedades vegetales, donde tiene amplio conocimiento de los derechos de este tema. Señoras y señores, tenemos acá hoy Francesco, que es la máxima autoridad en Europa del tema de variedades vegetales. Francesco, por favor. Buenos días y gracias. Quiero agradecer a CIPI por la invitación de poder estar con vosotros hoy y compartir este sector de la propiedad industrial, que es un poco, digamos, un nicho un poco olvidado, digamos así. Y quiero también decir que la flor es el símbolo de ese congreso internacional y las flores son importantes variedades vegetales, contribuyen al desarrollo económico y social de países miembros de la OPOV. Quiero empezar esa presentación subrayando por qué es importante la innovación y qué quiere decir innovación y fitomejoramiento. El fitomejoramiento es una ciencia y es una ciencia con alto contenido de I+D, inversión y desarrollo, investigación. Es el sector industrial que invierte la mayor parte del producto anual de empresas en innovación. Más que el sector farmacéutico, es el sector donde promedio empresas privadas en la Unión Europea invierten más del 20% de sus ganancias anuales. Requiere alta especialización por parte de empresas que son muy centradas en cultivos específicos. Para comprender por qué se montó ese sistema de protección sui generis, hay que comprender cuál es el objeto de la protección. El objeto de la protección en ese caso no es un papel, no es una máquina, no son tobillos, es un ser vivo, una variedad vegetal.
En el orden botánico de clasificación del reino de plantas, se define como un agrupamiento de plantas con caracteres comunes del rango más bajo conocido. Un ejemplo que todo el mundo puede bien comprender en el orden botánico es, por ejemplo, el ejemplo del manzano y Malus domestica, y dentro de ese grupo se pueden reconocer diferentes variedades por caracteres distintos, por ejemplo, la forma del manzano, el color de la piel, etc. La variedad vegetal es pura tecnología, pero no se viste de tal. Es muy común no asociar una variedad, por ejemplo, una semilla, con tecnología, mientras que en otros ámbitos tecnológicos, como por ejemplo informática, electrónica, mecánica, todo el mundo reconoce que haya gran inversión detrás de un producto, como por ejemplo un iPhone, un iPad, un computer. Una semilla es una concentración de tecnología, pide muchos años de estudio para sacarla al mercado. Normalmente entre 10 y 20 años son necesarios para obtener una nueva variedad y sacarla al mercado. Tener en cuenta que, por ejemplo, en el sector de frutales, para sacarla al mercado hacen falta, además de los años invertidos en fitomejoramiento, promedio 5 o 7 años de pre-testing comercial. Los agricultores tienen que conocer la variedad y acercarse a las características que la variedad puede ofrecer. Existen muchísimos métodos y criterios para hacer fitomejoramiento, y este año se celebra en Europa, se celebra el 200 años del nacimiento de Mendel. Sigue siendo muy importante en el proceso de fitomejoramiento la utilización de métodos tradicionales, convencionales, cruces y selecciones. Hoy en día, aparte de los métodos tradicionales, se utilizan nuevos métodos como los New Breeding Techniques, las nuevas técnicas genómicas, que no sustituyen los métodos tradicionales, sino que apoyan y hacen los criterios tradicionales de fitomejoramientos más eficientes. El fitomejoramiento busca muchos objetivos relevantes para nuestro bienestar. Sacar al mercado variedades que tengan resistencias a plagas y enfermedades, o a sequía, por ejemplo, o al calor. Sabéis que en Europa hemos tenido la ola de calor más tremenda de todos los tiempos este año, y eso afecta muchísimo a los cultivos y evidentemente a las zonas de cultivación en Europa, tradicionalmente dedicadas a cultivos que hoy en día no se adaptan más bien a estas condiciones medioambientales. Entonces, el fitomejoramiento, ¿qué nos puede dar? ¿Qué es el aporte del fitomejoramiento? Es parte de la solución del problema. El gran reto que tenemos hoy en día es el cambio climático, y eso nos afecta muchísimo en Europa, no solo en Europa. Entonces, el esfuerzo es buscar caracteres, buscar los traits que nos puedan ayudar para combatir en contra del cambio climático, por ejemplo. El tema tiene gran importancia y nos preguntamos y nos preguntan muchas veces por qué necesitar nuevas variedades vegetales. ¿No serían suficientes las variedades tradicionales, por ejemplo, las que siempre hemos tenido en nuestra agricultura y horticultura tradicional? No, porque hay muchos cambios en el sistema, como acabo de decir, climático y medioambiental, y también retos como, por ejemplo, reducir la utilización de químicos, la utilización de pesticidas, y hacer que las plantas sean resistentes naturalmente a plagas y enfermedades. Falta de agua, concentración de sal en el suelo, esos son algunos de los problemas y los retos que nos encontramos hoy en día.
Otra pregunta clásica es por qué y si los derechos de propiedad sobre las variedades vegetales perjudican la biodiversidad. En realidad no. No perjudican la biodiversidad, se añade nueva diversidad genética a lo conocido y se permite el acceso libre a ese germoplasma. El tema es de gran actualidad política y también en las negociaciones del libre comercio entre la Unión Europea y nuestros partners, como por ejemplo en América Latina. Todo el mundo conoce el Green Deal y la estrategia de la granja a la mesa, de Farm to Fork. Estos objetivos políticos de la Unión Europea pretenden conseguir un balance y una economía basada en una agricultura sostenible. El fitomejoramiento tiene un papel importantísimo en ese escenario político mundial para garantizar la seguridad alimentaria. Quiero también brevemente subrayar que cuando hablamos de derecho de obtención vegetal no estamos hablando de patentes. Es un sistema sui generis, no tiene nada que ver con el derecho de patentes. En la Unión Europea no se puede patentar una variedad en sí, no se pueden patentar productos obtenidos por procesos esencialmente biológicos. Sí que se puede patentar procesos que se incluyan en plantas, pero no específicamente una variedad vegetal. El otro grande pilar del sistema europeo es el privilegio del fitomejorador, es decir, la libertad de los fitomejoradores de acceder a germoplasma protegido por derecho de obtentor, sin tener que pagar regalías, sin tener que entrar en contratos de licencias con el titular de una variedad protegida. La duración del derecho puede ser de 25 años o 30 años según la especie. Es más largo para especies que piden mayor inversión en fitomejoramiento, como por ejemplo patata, vite y árboles frutales. Como he dicho, el privilegio del fitomejorador es el pilar clave del sistema, permite el acceso al germoplasma protegido por derecho de obtentor, permite la mejora genética y permite, desde luego, un amplio acceso a gene pool, a material protegido. Sin el privilegio del fitomejorador no se podrían crear nuevas variedades. Hay que tener en cuenta que siempre una variedad nace del material de otras variedades, no nace de la madre tierra así. La protección en la Unión Europea es una protección que tiene un alcance regional. La Unión Europea ha optado por un sistema regional, al igual que marcas y diseño industrial. El mercado interior europeo permite que se armonicen los derechos de propiedad industrial y el sistema europeo es uno de los sistemas regionales que hemos adoptado. Nos basamos en el convenio internacional de la UPOV, en su última acta, que es el Acta del 91, y puedo decir que el Acta del 91 forma parte del llamado acquis communautaire, o sea, el sistema legislativo de normas que forman el marco jurídico del sistema legislativo europeo. Nos basamos en un reglamento de la Unión Europea, eso quiere decir que el reglamento se aplica automáticamente en todos los Estados miembros y al mismo tiempo es posible que hayan sistemas nacionales que coexistan con el sistema europeo. Aquí quiero subrayar un concepto muy importante. Hay mucha confusión en el mundo, digamos, UPOV o fuera de UPOV, sobre qué es el alcance del derecho de obtención vegetal. Solo se protegen las variedades nuevas y las variedades que cumplen con los requisitos de protección. Variedades notoriamente conocidas, variedades de conservación, variedades tradicionales, variedades de agricultores que no alcanzan los criterios legales no van bajo el ámbito de exclusiva de la UPOV y son de libre utilización. El sistema es un sistema sui generis, solo se protegen las nuevas variedades, se basa en el Acta 91
tiene un efecto uniforme armonizado en los 27 actuales países de la Unión Europea, la duración, y no es un requisito para la comercialización de la variedad. Es una elección del obtentor si proteger o no proteger su innovación con el derecho de obtentor. Las variedades se tienen que proteger en el sistema europeo y bajo el Acta 91 de la UPOV para todo tipo de géneros y especies. Y hasta hoy hemos recibido solicitudes para más de 2.000 especies diferentes. No se limitan solo las variedades que se pueden cultivar en la Unión Europea, sino que también especies exóticas o especies que no necesariamente se puedan cultivar en el territorio de la Unión Europea, como por ejemplo fruta exótica o café, que por ejemplo se examina con un convenio de colaboración con el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, con el cual tenemos un acuerdo de cooperación para que nos hagan el examen técnico. Quiero también informaros que hemos hecho un estudio recién con el EWIPO sobre el impacto socioeconómico y del medio ambiente del sistema de protección de variedades vegetales y bajo el enlace lo podéis consultar gratuitamente. Ese estudio produce datos muy interesantes que demuestran que el sistema de protección de obtenciones vegetales tiene un impacto importante a nivel de desarrollo social, económico y de impacto positivo sobre el medio ambiente. Algunos datos que se pueden sacar de ese estudio, sobre todo a nivel de contribución a formación de empleos y, por ejemplo, reducción de utilización de agua gracias a variedades que pueden crecer con menos agua. Y otro elemento muy importante de ese estudio es también otro concepto que siempre se considera muy, digamos, con opiniones que no son basadas en hechos. La mayoría de nuestros solicitantes y de los obtentores europeos son pymes. El 90% son pymes y no son grandes multinacionales, y el 60% de los títulos de protección en la Unión Europea los detienen las empresas pequeñas y medianas. Finalmente, la institución que yo represento es una agencia independiente, es hermana del EWIPO Emarcas. Estamos en Francia y nos dedicamos a proteger la innovación en plantas y fomentar la inversión en fitomejoramiento con el derecho de obtentor. El sistema ha sido creciendo desde su comienzo en el 94 y, como podéis ver desde la perspectiva de los últimos 10 años, siempre ha habido un estable crecimiento en número de solicitudes con cultivos claves, como por ejemplo en el sector ornamental, agrícolas, hortícolas y frutales siendo los más representados. El procedimiento es un procedimiento aparte, diferente, por ejemplo, del mundo de las patentes. Se basa en un examen técnico. ¿Qué quiere decir? Que hay examen técnico, que hay que cultivar la variedad, hay que meterla en un campo de ensayo, hay que observar la variedad durante un periodo bastante largo. Son ciclos de cultivos independientes, quiere decir 1 año de cultivo o 2 o más, dependiendo de las especies. Si el examen procede, la oficina que lleva el examen produce una descripción. Imaginaros que la descripción es algo parecido a los patent claims en una patente, es decir, que define el marco de protección de la variedad y finalmente se otorga un título de protección. Entonces nos basamos en un examen técnico y jurídico administrativo. La novedad, ahí también grande diferencia con las patentes, es una noción comercial. No tiene nada que ver con el concepto de prior art en patentes. Es una noción comercial de predivulgación y comercialización del material de la variedad. Y los criterios que siguen son los criterios técnicos, el llamado DHE o DUS en inglés, y la denominación varietal. Aquí también brevemente quiero subrayar que no se trata de marca. Es muy importante diferenciar la denominación de la variedad, o sea, el nombre genérico de la variedad, de la marca. La marca es un signo distintivo, un derecho de propiedad industrial. La denominación no es el objeto del derecho. El objeto del derecho en ese sistema es la variedad, no es su denominación.
Bueno, una diapositiva que resumen un poco los criterios, las nociones técnicas. Paso por economizar el tiempo y os quiero también explicar que nosotros trabajamos en partenariado con oficinas, con autoridades nacionales, tanto primariamente en el territorio de la Unión Europea y también si no tenemos experiencia con un cultivo, por ejemplo, exótico, entramos en acuerdos de cooperación con países terceros, como por ejemplo Latinoamérica y Asia. Tenemos cubierta todo el territorio de la Unión Europea. Obviamente, uno de los motivos para qué gestionar el sistema de esa forma y por qué tenemos diferentes zonas medioambientales en la Unión Europea y dentro de algunos países tenemos más centros de examen, al norte, al centro y al sur. Podéis bien comprender que hacer el DHE de una variedad en el sur de Italia o en Málaga no es la misma cosa que hacerlo en País Bajo. Así que tenemos que tener más centros donde sea posible hacer el testing de una variedad bajo las condiciones medioambientales y climáticas de cada país. Ejemplos de centros de ensayo de los que os estoy hablando, por ejemplo, Austria, el trigo, y el trigo se examina también en muchísimos otros países, por ejemplo, en España y en Italia, y frutales. Y frutales no solo se examinan en Italia, sino que también en España y en todos los países donde se da ese tipo de cultivo en el territorio de la Unión Europea. Y finalmente termino, tenemos muchos retos por delante, tenemos que garantizar el progreso de la nueva tecnología en la forma de conducir los exámenes de HE, necesitamos más inversión en proyectos de I+D, fomentamos proyectos de I+D, por ejemplo, desde la CPVO. Tenemos retos en cuanto al material vegetal como efecto y impacto de nuevas políticas. Por ejemplo, la estrategia de la granja a la mesa pide que haya más cultivos biológicos en la Unión Europea y obviamente todo esto produce la necesidad de ir adaptando continuamente a los protocolos técnicos. Los protocolos técnicos son la base para que los expertos de DHE puedan declarar si una variedad cumpla o no con sus requisitos de distinción. Obviamente el debate hoy en día en la Unión Europea se centra muchísimo sobre la nueva iniciativa legislativa, sobre si se pueden permitir variedades obtenidas por medio de nuevas tecnologías genéticas, las New Genomic Techniques. Y espero que sí que haya propuesta legislativa para final de este año y sobre todo el primer trimestre o el segundo trimestre del 2023. Otro aspecto muy delicado que me gustaría compartir con vosotros es la necesidad de confirmar y de trabajar con los principios del Acta 91. América Latina se adhiere, casi todos los países de América Latina os adherís al Acta 78, que es el acta anterior. El Acta 78 es un acta más débil que no otorga a los obtentores los estándares internacionales para tener una protección eficaz del derecho de obtentor. Hay muchas leyes diferentes en América Latina y en muchas leyes se incorporan elementos y principios del Acta 91, pero hay una falta de armonización. En las negociaciones entre la Unión Europea y países de América del Sur con acuerdos de libre comercio, en nuestra postura, en nuestra opinión, nos tenemos que adherir al Acta 91 y a los principios del Acta 91. La situación en América Latina es muy diferente considerando cada país y es un tema muy politicizado por causa de los derechos, el debate sobre los derechos de agricultores y el Tratado Internacional de FAO sobre ese tema. En realidad, yo considero y consideramos que hay un balance y un equilibrio entre los principios de la UPOV y la salvaguardia y la defensa de los derechos de agricultores.
no solo existe la excepción del fitomejorador, sino que en la UPOF existe también la excepción del agricultor, el llamado Farm Safe Seed, que permite a agricultores de guardar una parte de semillas guardada en finca para sembrarlo otra vez en su finca, en su explotación. En la Unión Europea, por ejemplo, los pequeños agricultores no tienen que pagar una remuneración equitativa al titular del derecho por la utilización en su propia finca de la semilla guardada. Modelos parecidos se pueden implementar y se pueden negociar también en países fuera de la Unión Europea y nuestra experiencia demuestra que sí es posible buscar un balance entre el derecho del obtentor y derechos de agricultores. Finalmente, ¿cuál es el derecho primario de un agricultor? El derecho primario de un agricultor es tener acceso a buenas variedades. Tener las buenas variedades que se adapten bien a su medio ambiente, a su condición de cultivo en su país. Sin inversión en I+D no podemos sacar nuevas variedades que estén adaptadas a las necesidades de los agricultores. Me quiero despedir también con un plead, un call. En vuestros países, en vuestras legislaciones, donde ese tema se vuelve muy político y muy caliente, como profesionales de la propiedad industrial, deberíais ser embajadores de la necesidad de fomentar la inversión en innovación en ese ámbito, en ese sector, bajo los más modernos estándares que, repito, hoy en día son los estándares del Acta 91. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la presentación completa, hablando de puntos técnicos, jurídicos y administrativos de todo procedimiento de una variedad vegetal. Muy interesante. Hay puntos como los puntos de registro que son totalmente distintos para una variedad vegetal de una patente, por ejemplo. Y importante dejar claro que la novedad de una variedad vegetal no es la novedad de una patente, de una publicación y sí de comercialización. A veces hacen alguna confusión con eso. Y el tema de marcas también es muy importante, que no estamos hablando de eso. Un otro punto muy interesante es que a veces las variedades vegetales son necesarias por adaptación del cambio climático que estamos viviendo. Y no es por voluntariedad de los agricultores. Tienes que hacer variedades para tener suceso en la plantación. Y por eso las innovaciones que están hoy haciendo parte de todo este movimiento, creo que son muy importantes. Y para eso, hablando un poco más de la parte de emprendedorismo, de cómo trabajar todos los días con ese tema, tenemos Santiago Jarín, que es agrónomo graduado por la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano de Honduras y máster en negocios internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Hoy, Santiago es vicepresidente de Plantec, es presidente de Flores Verdes y fue presidente de un par de firmas antes de eso en otros países y en Ecuador. Tiene 32 años en el sector floricultor, con experiencia en Ecuador, Colombia, México, Guatemala, Brasil y Argentina, una amplia experiencia en investigación y desarrollo para los detentores europeos, tanto en la selección como en los registros de protección de variedades en Ecuador y Colombia. Santiago, por favor, queremos escucharle acerca de la experiencia tuya con ese tema. Muchas gracias. Buenos días con todos. En principio, en esta presentación vamos a hablar un poquito de la parte del usuario. Nosotros somos representantes, obtentores, en el cual hacemos lo que habló Francesco, el tema de los registros. Voy a hacer una breve introducción de qué es lo que hacemos como empresa Plantas Técnicas Plantec. Empezamos en los años 90
fuimos innovadores y pioneros en el tema de ingreso de variedades de rosas específicamente, o sea, siempre hablando en el tema de ornamentales, a América Latina. O sea, quitamos el mito de que todo se tenía que producir en Europa, Estados Unidos, empezamos a hacer todo el trabajo de investigación y desarrollo en América Latina, principalmente en el Ecuador. Nosotros representamos a 5 obtentores. Estos 5 obtentores principalmente son europeos. Tenemos Cordes de Alemania, Interplant de Holanda, del Bar de Francia, Fasari de Francia, y tenemos un obtentor que es Grandiflora de Australia. Nuestra actividad principal es la innovación y desarrollo de variedades vegetales y la introducción al mercado. La reproducción y venta de material vegetal. ¿Y por qué la reproducción y venta de material vegetal? Porque para poder multiplicar y poder hacer más comercial las variedades vegetales hay que entregar material vegetal para su cultivo. También vamos con el tema de cobro de regalías, de uso de obtenciones vegetales y licencias de uso de marcas. El tiempo de investigación y desarrollo para ingresar a una variedad ornamental es un poco más corto que el tema de frutales, pero estamos hablando de que se demora alrededor de 5 a 7 años de evaluación. ¿Por qué estos 5 a 7 años de evaluación? Porque en principio, dentro de la obtención que nosotros tenemos, se producen más o menos 2,5 millones de variedades en un año. De ese 2,5 millones de variedades en un año, nosotros hacemos una selección de alrededor de 6,000 variedades que nosotros las conocemos como códigos, o sea, vienen a ser previo al ser una variedad. En esta evaluación nosotros tenemos consideraciones de mercado, como son el color, la forma, el tamaño de botón, el largo de tallo. Una vez que pasa todo el tema de esa evaluación, nosotros procedemos ya al tema de registros. El tema de registros, básicamente tenemos la obtención vegetal, no sé si se ve, pero en este caso tenemos un título en el cual se registra la obtención vegetal, en este caso es la variedad curtida, que siempre tiene que estar amparada con una marca. La marca en este caso es mundial. Esta es una de las variedades más vendidas en Ecuador y Colombia. En el tema de comercialización de regalías, nosotros tenemos 2 formas de comercialización de regalías, básicamente porque el mercado es así. Nosotros tenemos cultivos regulares, que es la mayoría de los productores. Son los que compran previo a la multiplicación o previo a la siembra. Y los cultivos irregulares son los que encontramos en el camino que han producido o han propagado ilegalmente el material vegetal. En el tema de legislación, en los países que mencionamos, pero principalmente Ecuador y Colombia, sí tenemos el marco jurídico para poder hacer valer los derechos de los obtentores. Lastimosamente, ese marco jurídico no se cumple a rajatabla. En Ecuador y Colombia hacemos una separación. Colombia tiene menos problemas de propagación ilegal porque son cultivos más grandes, son manejan más el tema de comercialización, entonces quieren tener una buena relación con los obtentores y producir producto legal. En Ecuador tenemos un problema, la mayor parte son legales porque también como son productos de exportación, el interés es de entregar un producto que tenga cumplimiento de todas las normas legales. Pero por otro lado tenemos pequeños productores en los cuales han venido creciendo y básicamente estos pequeños productores están politizando un poco el tema sin querer pagar regalías. Dentro de la legislación nosotros hemos tenido ya experiencias en el cual hemos hecho acciones legales contra los infractores de propiedad intelectual. Principalmente hemos hecho en Europa. En Europa hemos podido retener productos, retener flores
que se han mantenido hasta poder arreglar con el infractor y a su vez poder cobrar las regalías que no habían pagado. Lastimosamente, en el último tiempo, todas estas acciones se han ido entrampando, siendo muy lentas y de resultados muy bajos. Básicamente, el tema es de que los procesos se han ido alargando, ya no son tan efectivos. Nosotros tenemos, en este caso, desde hace unos 2 años en el Ecuador, unas 20 peticiones de tutelas administrativas, de las cuales han respondido 9. Dentro de esas 9 peticiones han sido sancionados con el tema de prohibir la venta, prohibir la exportación, incluso han tenido multas. Lastimosamente no ha habido la ejecución ni de cobro de esas multas a pesar de que tienen la facultad de coactiva, pero no han sido cobradas. Y tenemos otras 10 que van 2 años esperando el sueño de los justos para que haya una determinación y que se pueda hacer una visita y confirmación de la infracción. La problemática principalmente es que ha crecido mucho el tema de piratería en el pequeño productor. Han sido amparados por el tema político más que por el tema técnico. De estos productores informales han llegado a un número muy alto. Nosotros consideramos, en el Ecuador en principio hay alrededor de 4.500 hectáreas de producción de rosas de flor de corte. Nosotros consideramos que alrededor de 500 hectáreas son ilegales. Pero hay un grupo de pequeños productores de una comunidad indígena que ellos públicamente ante las autoridades, como es Ministro de Agricultura, la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales y otros, han manifestado que son alrededor de 1.000 hectáreas. Eso quiere decir, en números redondos, de que el problema de ilegalidad es de alrededor del 25% del área cultivada. Para poder evaluar un perjuicio económico, que es un poco difícil, porque tenemos que demostrar, y esto nos ha permitido el momento que hay una información pública de esta gente, de estas comunidades indígenas, que dicen que tienen alrededor de 1.000 hectáreas, hacemos un pequeño ejercicio muy simple, decimos hay 1.000 hectáreas de producto ilegal, en el Ecuador se siembran alrededor de 75.000 plantas por hectárea, en Colombia es un poco menor, se siembra de 55 a 65.000 plantas por hectárea. El precio de la regalía, tanto en Ecuador como en Colombia, es el mismo, cuesta alrededor de $1.05 por cada planta multiplicada. Entonces, el perjuicio económico teórico que tenemos en base a las manifestaciones de los pequeños productores es un perjuicio que representa $78.750.000. Ese es el perjuicio económico para los obtentores que no han podido cobrar sus regalías. Vamos a ver un poquito cómo se hace la venta y la comercialización de una regalía. Nosotros tenemos a los cultivos regulares. El cultivo regular empieza a comprar las variedades. Esto ha cambiado mucho en el tiempo. Desde que nosotros empezamos en el año 90, antes se compraba una variedad vía catálogo, o el floricultor o el emprendedor viajaba principalmente a Europa, veía una variedad que le gustaba y escogía, este amarillo me gusta, y se lo traía a Colombia o Ecuador, se lo plantaba y no sabíamos el resultado que se iba a tener. El riesgo era mucho mayor. Hoy por hoy, desde el año 93, nosotros hicimos unas áreas de evaluación, unos showrooms en el cual presentamos las variedades al productor en siembra en las zonas donde se cultiva el material. Esto quiere decir que el factor de error se disminuye, no se elimina, se disminuye, porque básicamente la selección es un poco más de feeling, es un poco más de evaluar el mercado. En el tema de ornamental es un tema de moda, es un tema de que el mercado exige colores o exige formas y eso va cambiando como la moda, ya sea de ropa o de cualquier otro tipo de moda. Entonces estos productores ven en el campo, piden muestras, hacen la selección, firman los contratos, propagan y empiezan a producir. La licencia que nosotros les damos es por el uso de la variedad como flor de corte.
no para material de propagación, no para otro tipo de uso. El productor regular normalmente tiene algunos beneficios. Nosotros hemos trabajado mucho con los obtentores de la mano para dar una garantía de la variedad. Son inversiones muy altas que tiene el floricultor. Estamos hablando que una inversión promedio en una hectárea de rosas es alrededor de 350 a 400 mil dólares. Entonces nosotros en el tema de garantía damos una garantía, perdón, la redundancia, de 5 años. ¿Qué quiere decir estos 5 años? De que el cultivador no puede sentirse satisfecho, no tiene una buena comercialización, no le va bien con la producción, independientemente que a otro floricultor sí le vaya bien con el tema de producción y todo eso, y aplica una garantía, y básicamente esa garantía va dependiendo de los años de cultivo. Si ellos cambian el primer año, cambian por otra variedad sin costo alguno. Si cambian el segundo año, pagan de la nueva variedad un 33% del valor. En el tercero el 50%, en el cuarto el 65%, en el quinto el 85% y en el sexto año ya no hay el efecto de la garantía. A pesar que en cualquier inversión normal uno tiene que hacer el gasto o poner el dinero para hacer la inversión, en el tema de regalías ha cambiado mucho el mercado y básicamente hoy lo que se da es un plazo muy largo, que eso complica a nivel general el tema de mercadeo, cobro del tema de regalías. Nosotros damos un periodo de gracia y básicamente nosotros, hablo de todos los obtentores de rosas que trabajamos en América Latina, se da un periodo de gracia con la idea de que la propia variedad vaya generando el flujo para el pago de su propia regalía. Normalmente los floricultores o los productores regulares tienen un plazo mayor. El estándar de la industria, estamos teniendo 12 meses de gracia y 12 cuotas, 15 cuotas a partir de la siembra de la variedad. En el tema de los cultivos irregulares, tenemos una diferenciación, tanto en precio como en plazo. No podemos dar los mismos precios y los mismos plazos que a un cultivo regular, simplemente porque no es justo para el cultivo regular y adicionalmente a los costos que se generan para poder regularizar a estos cultivos irregulares. Nosotros iniciamos teniendo gente en el campo, visitando invernaderos para ubicar a los cultivos, solicitar un ingreso, solicitar un inventario. Nos referimos a inventario porque tenemos que contar el número de plantas que existen en esa área. Si es que nos permiten el ingreso, nosotros hacemos el conteo de las variedades que son nuestras. Si todo va bien, se firman los contratos. Si es que no va bien el tema, volvemos a la parte legal. O sea, hacemos un pedido formal a través de un estudio jurídico para poder ingresar a las fincas, a poder hacer el inventario. Muchos de los casos se terminan ahí, se ingresa, se hace el conteo y se trata de regularizar. Y hay algunos casos en los cuales no se regulariza, no nos permiten el ingreso y ahí vamos al Estado a presentar tutelas administrativas para poder ingresar, que confirmen infracción, que sean sancionados o se pueda proceder a la regularización de esos contratos. ¿Qué acciones tomamos para esos casos? Inicialmente pedimos una mediación. Nosotros normalmente trabajamos con las cámaras de comercio. Si es que no desean con una cámara de comercio, se hace con un centro de mediación que sea debidamente registrado para el efecto. Las tutelas administrativas, como le comenté, en el Ecuador, ante los Servicios Nacionales de Derechos Intelectuales, SENADI, que es el que se tiene que encargar de hacer estas acciones, y también las acciones legales fuera del país que les había comentado. En conclusión, es muy importante el tema de registro de las obtenciones vegetales y de las marcas, ya que sin el registro de las variedades ni de las marcas sería imposible
ejercer el cobro y proteger o hacer valer los derechos de los obtentores. Sin esta protección no se generaría la innovación y desarrollo. Acordémonos que todas estas inversiones son muy altas para poder sacar las variedades, como les comenté, de 2,5 millones de variedades. Cuando un año es bueno salen 3 o 4, cuando es un año malo no sale ninguna. Y nos demoramos de 5 a 7 años en empezar el proceso de ingreso de la variedad. En el caso de la floricultura, para nuestros países genera ingresos de divisas, mejora nuestras balanzas comerciales por las exportaciones a nuestros países. En el tema de mano de obra también, es un sector que tiene una alta demanda de mano de obra. El 60% de los costos en promedio son de mano de obra. Eso se queda en nuestras zonas de influencia. Esa mano de obra principalmente es femenina, lo cual también mitiga un poco la migración hacia el campo. Tenemos ejemplos muy claros. Ahí tenemos en zonas donde se ha desarrollado la floricultura, de que el empleo es 100% formal. No existe desempleo, no existe empleo informal. Pero para todo esto nosotros requerimos la intervención del Estado, el hacer cumplir las leyes, ya que es la única manera de contar con la confianza para mantener la inversión en investigación y desarrollo. Esto genera mucha riqueza, empleo y bienestar que tanto necesitamos los países de América Latina. Es eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus puntos de vista acerca de la vivencia del día a día que tú tienes, y intentando acá hacer un resumen de 3 puntos muy importantes que hablaste. Hablamos de temas económicos, sociales, por ejemplo, la piratería, al final pasa por eso, y político. Entonces, si mirarnos todo, que siempre que hablamos de propiedad intelectual, pasamos por estos puntos. Francesco habló jurídico, técnico, económico, hablaste social y político. Y siempre tenemos que equilibrar eso, y no es fácil. Y creo que eso es la realidad de la propiedad intelectual, y nosotros trabajamos todos para intentar llegar en el mejor camino. Pero así es. Me gustaría entonces pasar la palabra al público, si tiene alguna pregunta, por favor. Ahí. Muchas gracias. Para Francesco y también para Santiago. En la creación de la nueva variedad vegetal, hablando de la parte técnica, ¿solo recurren a cruces, injertos o también a modificación genética? Es decir, que ya hay un cambio genético y podríamos hablar de transgénicos. Empiezo yo. No hay que confundir el proceso de fitomejoramiento con digamos, transgénicos, es decir, organismos genéticamente modificados. Cuando hablamos de OGM o GMO, como quizás sabéis, en la Unión Europea no se puede cultivar. Y hay un proceso muy estricto de autorización. De lo que yo sé, solo se produce un caso en España de autorización. Como derecho de obtentor, como oficina que otorga derecho de obtentor, nosotros no consideramos el proceso que viene detrás de la creación de una nueva variedad. O sea, que no se declara el tipo de proceso utilizado. ¿Ok? Ahora bien, en el marco de las New Genomic Technique, las nuevas tecnologías que son el objeto de una iniciativa legislativa de la Comisión Europea, la
la atención se está enfocando sobre dos tipos de New Genomic Technique, la mutagénesis y sobre todo, y esperamos que se pueda llegar a un marco legislativo separado de los OGM. Eso es nuestro deseo, también por alinearnos con otras legislaciones, por ejemplo en América Latina, donde ya se permite la utilización de estas tecnologías. Y concluyo diciendo que la idea, o sea, el método convencional de fitomejoramiento, cruces y selecciones, sigue siendo el método principal y como decía Santiago antes, en el sector ornamental, por ejemplo de rosas, siguen haciendo el fitomejoramiento como se hacía antiguamente, ¿no? Y obviamente se ayudan y se apoyan en marcadores moleculares para hacer un proceso más preciso, rápido, y eso no tiene nada que ver con transgénicos. Sí, correcto. En el tema... ¿Me escuchan? Ahí sí. En el tema de la hibridación, acordémonos también de que la inversión para hacer un genotipo es muy alta. Normalmente los obtentores de ornamentales, en el caso nuestro específico de rosas, básicamente son empresas familiares. Son empresas familiares que han trabajado durante, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Cordes, viene trabajando desde 1850 y está en la 5ª generación de breeding, y básicamente todo es manual. Todo es manual, el tema de la fecundación. O sea, lo importante ahí es conocer padres y madres. No existe mucho el tema de modificación genética. Como dijo Francesco, sí se está trabajando en el tema de marcadores. Si no recurren a la biotecnología, a la modificación genética y simplemente son cruces o injertos, algo tan simple como eso, ¿cómo saben que hay infractores? O sea, ¿cómo saben, por ejemplo, en Ecuador, que las comunidades campesinas no han hecho lo mismo? Porque ya no es tan difícil. Porque si simplemente tengo que cruzar 2 o 3 plantas para sacar algo así, ¿cómo sé que esos presuntos infractores no han hecho lo propio? Distinto sería si hubiera modificación genética como para decir, esto sí es diferente a lo que un infractor tiene. A ver, el tema es muy simple. El tema es muy simple porque justamente dentro de las pruebas que nosotros tenemos que realizar en el tema de homogeneidad, distinguibilidad, cada variedad es diferente. Por más de que sea rojo, hay rojos diferentes. Un amigo me hacía un ejemplo muy simple. Me decía que cómo tú distingues en las razas de perros. Si es que yo veo un pastor alemán, veo que es un pastor alemán, no puedo confundir con un chihuahua. Pero básicamente sí se puede fenotípicamente ver las diferencias entre variedades. El proceso no es tan simple como coger 2 variedades y hacer un cruzo. Tenemos que conocer perfectamente madres y padres para ver a nivel genético qué me va transmitiendo cada uno de esos. Por eso yo les decía, dentro del caso, solo en el tema de rosas, solo en el tema de 5 obtentores que nosotros tenemos, hacen 2,5 millones de variedades en el año. Luego de esos 5 millones de variedades en el año, nosotros hacemos una evaluación de códigos, que estamos hablando que es prevariedad, para poder saber todas esas características. Nosotros evaluamos alrededor de 17 características, que es más o menos la norma técnica en todo el tema de rosicultura, y ahí sí podemos distinguir. Es muy fácil distinguir y ha habido casos muy sencillos de que tú pones una variedad con otra y sabes perfectamente, la puedes reconocer por diferencias en el follaje, por diferencias en el tamaño de botón, por diferencias incluso en la pigmentación. O sea, a la vista sí tú puedes revisar. Si es que se complica el tema legal, también hay los exámenes de ADN en el cual se puede ver el grado de compatibilidad a nivel de ADN de la variedad que tiene el infractor con la variedad originaria. No sé si ahí está contestada la pregunta. Una pregunta más. No, solo confirmar y dar la experiencia en Europa.
Estamos hablando de observancia del derecho, entonces la jurisdicción es nacional. No es a nivel europeo, no tenemos un tribunal unificado, es de los tribunales nacionales, tema de observancia, penal y civil. Y como dijo Santiago, se hacen examen del DNA, del ADN, y la práctica generalizada es de admitir a prueba ese tipo de examen, a pesar del hecho que el examen de HE se haya hecho sobre base fenotípica, morfológica, es decir, que los caracteres se observan visualmente y se toman las notas de los diferentes caracteres. A efecto de observancia y de procesos de infracción de derecho en pleitos tanto penal cuanto civil, es práctica generalizada de los juzgados europeos de admitir prueba de ADN para probar que haya infracción. Qué interesante. Bueno, yo quería hacer una pregunta para Francesco. Si nos puedes comentar la importancia del fitomejoramiento para la situación y la crisis alimentaria por la que está viviendo el mundo. Es un tema muy actual en Bruselas, en la Unión Europea, y sobre todo se ha debatido mucho por si esa emergencia iba a cambiar la estrategia de la Unión Europea que os iba a comentar antes. O sea, los objetivos del Green Deal, del Farm to Fork, del Biodiversity Strategy, de esas estrategias de implementación del Green Deal, suponen que haya un cambio, un shift, un cambio a una agricultura biológica con menos utilización de pesticidas y productos fitosanitarios. Obviamente no hay quien no ve que eso puede tener un impacto muy importante en plan de productividad, de cosecha, de producción. Y la guerra nos está demostrando que no nos podemos permitir de reducir la producción y de depender de otras economías. Tenemos que ser autosuficientes. Ese es el gran debate. La importancia del fitomejoramiento creo que todo el mundo lo puede apreciar. Necesitamos seguir invirtiendo, como se dijo antes y lo dijo también Santiago. Es una actividad que tiene altísimos costos de inversión e investigación y alto riesgo, porque si consideráis que cada proyecto o programa de fitomejoramiento puede tener como éxito una o dos o tres variedades al máximo, partiendo de un gene pool enorme, os dais cuenta que esto conlleva mucha inversión y también asumir riesgos. Así que hay que seguir haciendo fitomejoramiento tanto en el sector privado cuanto en el sector público. Y sabéis, quizás que en América del Sur, en América Latina, sigue siendo mucha la actividad de fitomejoramiento en manos de institutos públicos, universidades e institutos de investigación. Hay que conseguir el partenariado público-privado para permitir que esa inversión en investigación en centros universitarios no se pierda, que vaya de la mano con el sector privado y que llegue al mercado. Es fundamental. Tenemos un minuto, entonces, ¿se puede una pregunta más, por favor? Gracias, muy amable. Trataré de ser muy concreto y muchas gracias por las ilustrativas exposiciones. En México está pendiente un proyecto de ley de reformas a la ley de variedades vegetales, como consecuencia de negociaciones con el Tratado de Libre Comercio, con la Unión Europea y con Estados Unidos y Canadá y México. Y parece que hay ya una convicción de implementar el acuerdo de UPOV 91, pero otro componente que parece que lo está frenando es la implementación de algunos principios del protocolo de Nagoya con todo el tema de la biodiversidad. No sé si pueden dar un poquito de sus experiencias en cuanto a la implementación de Nagoya y los problemas que esto está trayendo. En México lo ha politizado mucho, lamentablemente. Efectivamente, México, tengo entendido que están negociando el TPP-11
y una de las condiciones es la membresía, la adhesión al Acta 91 del convenio de la UPOF. Todo el tema de Nagoya y de recursos genéticos interfiere de alguna forma con la implementación a nivel legislativo en vuestros países de la legislación conforme al Acta 91. Es importante decir que no son instrumentos excluyentes entre sí, se complementan y no tienen que ser instrumentos legislativos excluyentes. También observamos mucho en legislaciones, por ejemplo, de América del Sur, que se obliga al solicitante a que cumpla con otros requisitos del Nagoya y que estos requisitos se imponen como requisitos adicionales a conceder la protección. Esto no es correcto. O sea, tú puedes meter medidas de control en el plan de comercialización y de autorización al acceso al material genético, pero no puedes transformar estos criterios como criterios adicionales para conceder el derecho de obtentor. En muchas leyes de vuestros países se confunden estos dos aspectos y también se complica a nivel de gestión administrativa porque muchas veces las autoridades que manejan el derecho de obtentor igual no son las mismas que manejan el tema del recurso fitogenético y del acceso a ese tipo de recursos. Tema complejo. Deseo a México que cumpla con sus obligaciones y que pronto entre en la familia de UPOF 91. Os lo deseo mucho. Vale, muchas gracias a todos y a todas. De nuestra parte es eso. Nos gustaría agradecer la audiencia de todos y a dejarlos invitados en ACIP Quito, que va a ser ahora en junio, a visitar las plantaciones de flores de Ecuador, que son muy bonitas. Estaba hablando con Santiago y con Alfonso antes, y Ecuador es el país más grande en exportación de flores, entonces no vamos a perder la oportunidad. Muchas gracias.